Doy una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan, que se han unido en esta noche a nosotros por medio del Facebook, en la transmisión de esta palabra de Dios. Que Dios les bendiga y pues esperamos que nos acompañen a lo largo de esta enseñanza y que sea de bendición para sus vidas. Así como estamos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, porque una vez más, Señor, tú envías de tu alimento espiritual, Señor, para cada uno de nosotros, Dios, porque tenemos este momento, Padre de la gloria, para escuchar de tu palabra, Señor. Yo quiero presentarme delante de ti, Dios, como un instrumento en tus manos, Señor, para que seas tú usándome, Señor, como a ti te plazca, Dios, en esta noche, para que seas tú llenando mis labios, Señor, con tu palabra, Dios, y que seamos cada uno de nosotros en este lugar, Señor, y los hermanos, hermanas o personas que se han unido, Señor, que seamos una tierra fértil, Dios, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros, Señor, y pueda dar el fruto por el cual tú la envías, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Le invito a que se pueda sentar. Vamos a estar compartiendo en esta noche de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Pero antes yo les quiero hacer una preguntita. ¿Conocemos, cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, conocemos a por lo menos una persona que en algún momento se congregaba activamente, que era parte del cuerpo de Cristo y que el día de hoy está frío, desanimado, apartado? ¿Sí? Okay. Yo le voy a extender una invitación, si usted tiene a bien lo puede hacer, igual usted que nos acompaña por medio del Facebook, si conoce a alguna persona que se encuentre pasando alguna dificultad, le invito para que pueda compartir la transmisión. Igual usted que está en este lugar, si tiene a bien, le invito que pueda compartir el enlace de la transmisión, ya fue enviado ahí al grupo de la iglesia, porque la palabra de Dios siempre es alimento, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y si conocemos de alguien, ya a veces las personas están ahí, ¿verdad? Mirando estados y bueno, pueden toparse en esta hora con su estado de un enlace a una palabra que declaramos en el nombre de Jesús será de bendición para su vida. Gloria al Señor, siempre toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Como les dije, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 4. Pero voy a hacer mención de dos detalles. Vamos a estar hablando acerca de Mefiboset, pero quiero que recordemos en Primera de Samuel 31, cierra este libro de Primera de Samuel, dando a conocer la muerte de Saúl, la muerte de sus hijos también, la muerte de Jonatán, de Abinadab y de Malquisua. La muerte de ellos se da durante una batalla que tenía el pueblo de Israel, que era en que en ese momento reinaba Saúl, contra el pueblo filisteo. Entonces, como les digo, en el libro de Primera de Samuel, cierra este libro dando a conocer que se había dado la muerte de Saúl y de 3 de sus hijos. Sabemos, Saúl no murió a mano de los filisteos, sino que él pide a su siervo que le mate, pero al final se niega y él pues se echa sobre su propia espada y luego su siervo también. Y cierra de esta manera el libro de Primera de Samuel. Inicia Segunda de Samuel dando a conocer el escritor el momento en que David se entera. David se entera que Saúl ha muerto, David se entera que su amigo Jonatán ha muerto y que los hijos de Saúl han muerto. Y David en todo momento mantiene una posición de honra hacia el ungido de Dios, hacia Saúl, ¿verdad? Y se muestra, de acuerdo a la palabra de Dios, dolido por el fallecimiento de su amigo, del ungido de Dios y de estas personas.
Y en medio de toda esta narrativa, la palabra de Dios nos da a conocer un detalle, y es el que está en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Leemos así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Nos enseña aquí la palabra de Dios que en el momento en que se da esa muerte de Saúl y sus hijos y de Jonatán, este niño, Mefiboset, hijo de Jonatán, tenía apenas 5 años de edad. Que cuando la noticia llega a su casa, él tenía 5 años y su cuidadora, posiblemente por temor, la palabra de Dios no lo dice, pero posiblemente por temor, lo toma y dice que sale huyendo de la casa de Mefiboset. Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Era el único sobreviviente de la familia real. Era el único sobreviviente de la descendencia de Saúl en ese momento. Y su nodriza, su cuidadora, al escuchar la noticia, lo saca de su casa y lo lleva. Y en el camino, dice la palabra de Dios, posiblemente en esa apresura, queriendo ella salvaguardar la vida de Mefiboset, porque dicen algunos de los estudios que el temor de ella podía ser que el mismo David quisiera matar a las personas que quedaban para que no tomaran el reino. Pero bueno, sabemos que David siempre guardó su honra hacia Saúl. Y ella, desconocimiento y en ese temor, en lo que iba huyendo, el niño se le cae. Y sucede que en esa caída es donde él queda lisiado de los pies. Mefiboset no nació lisiado de los pies, sino que en esa huida de la nodriza él cae y pues se da esa lesión en sus pies. Él era el único sobreviviente de la familia real en ese momento. Conforme a esta narrativa de la palabra de Dios, podemos usted y yo visualizar que durante 5 años Mefiboset vivió con todas las comodidades. En la casa de su abuelo, en la casa de su papá, de descendencia real, con todas las comodidades y sin mayor necesidad. Pero a los 5 años algo cambió en su vida. A los 5 años de edad llegaron malas noticias a su casa. Y esas malas noticias infundaron temor. Y esas malas noticias hicieron a raíz del temor que su cuidadora tomara decisiones. Y esas decisiones afectaron su vida. Gloria al Señor. Vemos que de esa forma hubo un cambio drástico en la vida de Mefiboset. Hubo un cambio que le puso ahora, pasó de estar en una comodidad que representa el ser de una familia de linaje real, a pasar a una posición que en esos tiempos era una posición de desventaja. Y que de acuerdo a la palabra, usted y yo podemos ver, muchas de las personas que eran lisiadas de los pies eran mendigos en las calles, en las ciudades. Y ese fue el cambio, el giro que dio en la vida de Mefiboset. Perdió todas las comodidades que tenía como parte de un descendiente del linaje real. Y yo quiero, y lo declaro así en el nombre de Jesús, que usted y yo podamos en este momento mantener nuestro ser espiritual activo para comprender como la palabra en el ámbito espiritual, que podamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento de su palabra, porque no quiero solamente que lo veamos en el ámbito físico, sino que podamos trasladarlo al ámbito espiritual. Él pasó de una condición de estabilidad y comodidad a una condición de desventaja. ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de las circunstancias que llegaron a su vida.
Estaba tranquilo en su casa, a los 5 años posiblemente no tenía ninguna preocupación en su mente, en su cabeza, ninguna responsabilidad mayor, pero el enemigo, que en la palabra representa al pueblo filisteo, se encargó de arruinar el entorno de Mefiboset. Se encargó de matar a su familia. Se encargó incluso de afectarle directamente, de manera que quedara lisiado, que quedara en una condición que más adelante vemos él mismo acepta como tal y dice, prácticamente no valgo nada. Y muchas veces eso es lo que el enemigo intenta hacer en usted y en mí. El enemigo en ocasiones tiene más claro que nosotros a dónde usted y yo pertenecemos. El enemigo sabe, porque él ya habitó en los cielos, qué es lo que nos espera a usted y en mí si seguimos en fidelidad a nuestro Señor. Y él intenta muchas veces venir y trastornar nuestra circunstancia para hacernos a usted y a mí trasladarnos de ese linaje real que nos pertenece y pasarnos a una condición donde usted y yo erróneamente, por sus mentiras en nuestra mente, pensemos, no valgo nada. Tal y como sucedió con Mefiboset. El enemigo llegó, trajo muerte a su casa e incluso las circunstancias le hicieron cambios drásticos al punto de pasar, como les dije, de habitar de la comodidad real a estar en tierra árida que no fructifica. Él no tenía necesidad de nada, todo lo tenía a su alcance. Posiblemente en su casa abundaba el alimento, abundaban los bienes y demás, pero el cambio lo llevó incluso a habitar a un lugar que dice y enseña la palabra de Dios. Era una tierra donde no había nada que fructificara en ese lugar. Un lugar donde iban los desechados sociales, los perdidos, los mendigos, por los quienes nadie daba nada. Y posiblemente a alguno de nosotros la circunstancia a nuestro alrededor nos habla, ¿verdad? Y la circunstancia a nuestro alrededor o a su alrededor le invita a que usted y yo la miremos. El problema, aquí estoy, intenta no hacerse invisible, intenta hacerse grande, intenta que usted y yo le alimentemos con nuestra mente, intenta que usted y yo le veamos e incluso que empecemos a declarar nuestra vida conforme a la circunstancia que está a nuestro alrededor. Y es ahí donde el enemigo en ocasiones intenta a usted y a mí, usted que nos acompaña por medio del Facebook, arrinconarnos, empujarnos, llevarnos a como él pueda a esos lugares de tierra árida, de tierra seca, de tierra donde nada fructifica. Y ojalá fuese solo ir y que la veamos. No, el enemigo intenta que usted y yo quedemos habitando en ese lugar para siempre, al punto de que cuando tengamos que dar cuentas a Dios, nuestra eternidad esté en la oscuridad. También como se puede representar ese lugar seco y árido. Y es el cuidado que debemos de tener. Mientras yo avanzaba en la palabra, yo le decía, Señor, ayúdeme a explicarlo. Para mí es como importante que todos podamos entenderlo y comprenderlo, porque es recordar quién usted es recordar quién cada uno de nosotros somos. Y si tal vez alguna de las personas que están en el Facebook diga, bueno, pero yo no soy de ese linaje real. El Señor te ha creado con propósito, como cada uno de nosotros fuimos creados. Cada persona que está detrás de una pantalla en este momento, acompañándonos en la transmisión, fueron creados por Dios y fueron creados con propósito. No fueron creados para habitar en una tierra de oscuridad, no fuimos creados para habitar en una tierra de dolor, sino que fuimos creados para honra del nombre del Señor y para que podamos usted y yo estar en una eternidad con Él. Pero es lo que el enemigo una y otra vez va a intentar quitarnos a usted y a mí. Quiero dirigirme, les decía al inicio, si usted conocía de alguien que tal vez en algún momento se congregaba, que tal vez en algún momento servía de manera activa en una congregación, que era parte del cuerpo de Cristo y que tal vez hoy no lo esté, igual
insisto, a las personas que nos acompañan por el Facebook, si tal vez en algún momento te congregabas, eras miembro activo de una congregación, pero hoy la circunstancia ha sido tal que ha llegado y te ha arrinconado a esa tierra de oscuridad, yo quiero dirigirme a esas personas en este momento, a todo aquel que es linaje real, como lo fue Mefiboset, linaje real, era el único sobreviviente. Me dirijo a todo aquel que en el ámbito espiritual, como les dije al inicio, vamos a conectarlo en el ámbito espiritual, pertenece a esa descendencia del reino de los cielos, pertenece a esa descendencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que su palabra declara que eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, pero que el enemigo, que es constante en el ataque, como era el pueblo filisteo hacia Israel, era constante, era reiterativo, se presentaba una y otra vez en batalla. Así es el enemigo, así es el diablo, así él envía la estrategia, envía el ataque hacia usted y a mí. Y si tal vez en algún momento ha llegado y logró sitiar su vida, cuando ibas caminando con el Señor, pero la circunstancia llegó y logró sitiarle, logró hacerle ataque, logró hacerle batalla. Y sabemos que el enemigo lo que viene es a robar, a matar y a destruir. Y si en ese ataque él logró robarte tu posición, él logró robarte incluso la paz que había en tu mente y empezó a anidar con sus mentiras en ella y llegó y tal vez destruyó o incluso espiritualmente te lició y te puso en una condición en la que ya no puedes avanzar. Porque usted y yo podemos avanzar físicamente bien con los dos pies, pero Mefiboset en esa caída, cuando fue lisiado, ya él no podía avanzar. Ya la circunstancia que le había rodeado y las decisiones que se habían tomado, como dije, a raíz del temor que llegó ante la nodriza, habían causado que ya su avance no fuera igual, que ya su defensa en la vida no fuera igual. Y el enemigo muchas veces nos hace eso en el ámbito espiritual. Usted y yo vamos avanzando, usted y yo vamos caminando y llega el ataque y llega la batalla y nos empieza a arrinconar al punto que espiritualmente, si nos descuidamos, si no nos tomamos fuerte de la mano del Señor, llega y nos hace lisiados y entonces ya espiritualmente no avanzo. Y ya me convierto en una presa fácil. Y ya no puedo defenderme igual como lo hacía cuando estaba fortalecido por parte del Señor. Si tal vez esa es tu condición, que el enemigo ha atacado tu vida y ha impedido avance en ti, que tal vez el enemigo te ha incluso llevado a habitar a tierras que antes no conocías o a tierras de las cuales ya habías salido, ya habías superado, pero la circunstancia te llevó nuevamente hacia ese lugar y has dejado de fructificar. El enemigo siempre nos va a atacar para que usted y yo no estemos fructificando. Él sabe que el mayor fruto que usted y yo podemos dar, ¿cuál es? Son las almas, que usted y yo estemos hablando del Señor, que usted y yo estemos transmitiendo palabra de salvación, estemos transmitiendo a toda persona necesitada de que hay un Dios que puede transformar su vida. Pero si Él llega y nos ataca, va a impedir que usted y yo seamos fructíferos en el Señor. Y el enemigo tal vez ha hecho eso en tu vida, que te ha sacado de la casa. Recordemos, Mefiboset, cuando llega la noticia, estaba en la casa de su abuelo, en la casa de Saúl, en la casa de su papá Jonatán, y ahí todo lo tenía. Él estaba seguro. Yo digo, ¿por qué la nodriza se lo llevó? ¿Qué hubiese pasado si Mefiboset crece ahí? ¿Qué historia contaría la palabra? Pero dicen los estudiosos, ella se dejó llevar por el temor. Cuando la circunstancia llega a nuestra vida, si tomamos decisiones basadas en el temor, usted y yo nos vamos a equivocar. Nuestra decisión tiene que ser siempre consultada delante del Señor. Cuando llega la circunstancia, usted y yo debemos de levantar nuestra mirada al Dios de nuestra salvación, porque dice su palabra que Él no va a enviar prueba a nuestra vida sin que tengamos usted y yo una salida. Entonces llegó la circunstancia, la nodriza con temor y lo saca de la casa. El enemigo va a llegar, va a traer la circunstancia, va a traer la dificultad a nuestra vida y que va a intentar que usted y yo con temor salgamos de la casa. Y es cuando decimos, no hombre, si yo estoy en la iglesia y me está viniendo todo esto, ¿para qué voy a seguir?
y empezamos a refutar con el Señor o empezamos a dar cabida a esos pensamientos de duda, a esos pensamientos de confusión, y sin darnos cuenta, nuestra casa fue cambiada. Y de habitar en la casa del rey, pasó a habitar en tierra donde él mismo decía, aquí no valgo nada, donde él mismo reconocía, es una tierra donde no puedo fructificar, ya no puedo avanzar, estoy en una condición de desventaja, estoy en una condición espiritualmente mendigando. Palabra fuerte, dice más adelante, estoy como perro muerto. Él mismo se identificaba así, y eso es lo que el enemigo busca hacer en cada uno de nosotros. Usted y yo no podemos colocar nuestra mirada en la circunstancia, no podemos dejarnos influenciar por el temor que intenta levantar la circunstancia a nuestra vida, porque si lo hacemos, le daremos cabida al enemigo para que haga con nosotros como él quiera, y lo que él quiere es robar, matar y destruir el linaje que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mefiboset en ese lugar quedó incomunicado. Dice la palabra que lo de bar también significa incomunicado. El enemigo tal vez te ha llevado tanto a estas tierras donde has dejado de fructificar y ha cortado tu comunicación con aquel que era la fuente de fortaleza para ti. La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que usted lo puede completar, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mefiboset fue trasladado a un valle de sombra y de muerte. Si hoy atraviesas un valle de sombra y de muerte, no prestes atención a esa oscuridad. Declara la palabra que dice, no temeré porque tú estarás conmigo. Aférrate del Señor, aférrate de la mano del Dios Todopoderoso y declara en medio de la circunstancia, por más difícil, por más oscura que se vea, declara la palabra del Señor porque Él está contigo. Toda persona que la circunstancia ha sido tal, que ha sido fuerte, que ha sido grande, si bien es cierto, no todos tenemos la misma circunstancia, no todos tenemos el mismo entorno, no todos peleamos con lo mismo, no todos luchamos con lo mismo, pero si alguno en este lugar o de las personas que nos acompañan ha presentado esa circunstancia que le ha llegado incluso a dudar, y es cuando tal vez has dicho, no, es que ¿cuál es el propósito que Dios tiene? Dios conmigo se equivocó, que a veces esos pensamientos están por ahí. No, yo no voy a volver ahí porque cuando yo estoy ahí, ¿qué tiene que hacer Dios conmigo? No hay nada, vea la condición en la que estoy lisiado, ya no puedo avanzar, ya no soy el mismo que estaba antes en la casa del rey. Si ese ha sido el punto al que la circunstancia te ha llevado, aún ahí en lo de Bar, Mefiboset seguía siendo el único sobreviviente del linaje real, porque seguía siendo Mefiboset. Y yo te digo, incluso ahí, en la circunstancia que estás atravesando, en la condición en la que te vuelves a mirar y dices, no, así no valgo nada, yo tengo que decirte en esta noche, eres aún sobreviviente del linaje real. Eres aún un hombre, una mujer que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nunca has hecho tal vez una oración de fe, bueno, eres una creación de Dios, que Él tiene planes y propósitos para tu vida, siempre y cuando tú vuelvas tu mirada a Él y reconozcas que le necesitas para trasladarte de lo de Bar y volver nuevamente a la mesa del Rey. Gloria al Señor. Quiero que pueda leer en 2 de Samuel 9:8. Llegó un punto en la vida de Mefiboset que la circunstancia fue tan fuerte en su vida, que él olvidó aún de su linaje, de su descendencia, a lo que pertenecía. La palabra dice en Proverbios 23:7, tal es el pensamiento del hombre en su corazón,
tal es Él. Y eso que nos enseña, que lo que yo piense de mí mismo es lo que soy. Es como me voy a presentar delante de ustedes. Y Mefiboset, en 2 de Samuel 9:8, dice la palabra de Dios que ante el rey David, él se dice, 9:8. Y él, inclinándose, dijo, Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que me mires, para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Algunos estudiosos dicen, bueno, esto es una señal de humildad de Mefiboset delante del rey. Pero yo quiero que lo veamos en el ámbito espiritual. Él era descendencia de Saúl. Si bien es cierto, ya no estaba reinando, ya su papá no estaba tampoco, sus tíos, solo quedaba él. Pero no era un don nadie. Había un linaje. Y yo te quiero decir, no eres un don nadie. Hay una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario que te dio el valor que tienes en el ámbito espiritual. El enemigo trae tanta basura a nuestra mente, hermanos y hermanas, que él intenta que usted y yo empecemos a vernos así. ¿Quién soy yo para que tú me mires? ¿Quién soy yo para que te fijes en este perro muerto? Porque la circunstancia es tal que empezamos a considerarnos igual. Y no está mal, uno tiene que ser sincero con uno mismo y reconocer en la condición en la que está, pero lo mal está cuando me siento incluso que ni siquiera el rey me puede ayudar, cuando siento incluso que ni el Dios de mi salvación, que ni el Dios que pagó por mí puede hacer algo. Si tu condición en este momento es como la de Mefiboset, que a raíz de la circunstancia dice, no, ya no me importa el linaje. Lo único que veo es mi condición, lo único que veo es en la situación en la que estoy ahora, el lodo, el fango en el que estoy habitando ahora. Hay una voz que te está llamando, como lo hizo David hacia Mefiboset. Hay una voz que día a día llama por cada una de esas almas perdidas. El siervo decía en una administración, aún tengo moradas. Y hace un tiempo atrás el Señor a mí me hacía ver ganchos en el cielo, ¿verdad? Era como lo que él me hizo ver, ganchos en el cielo con vestiduras blancas, y me hacía entender, aún tengo vestiduras blancas para transformar a todo aquel que se considere un perro muerto, aún tengo vestiduras blancas para transformar a todo aquel que las ha ensuciado, que las ha manchado, que la circunstancia le ha trasladado del linaje al que pertenece y le ha llevado a Lodebar. Aún el Señor tiene espacio para ti. Él se goza si tú regresas a sus pies, a su casa, a su pueblo, pero es importante que usted y yo rompamos con lo que el enemigo quiere traer a nuestra vida. Recuerda, tal como es nuestro pensamiento en nuestro corazón, así es como nos vamos a ver, y eso es lo que vamos a hacer. Mefiboset se veía su condición y se comparaba con un perro muerto. Y en el ámbito espiritual, ya aquí no hay nada que hacer, ya aquí no valgo nada, se olvidó de su linaje, y muchas veces nos vemos y nos olvidamos, como les dije, que hubo alguien que pagó por su alma y que pagó por mi alma. Aquí yo puse, escúcheme. Yo no sé quién hoy se ha unido a la palabra. Le quería preguntar a Marcos en la casa, pero le quería preguntar como cuántas personas se suelen unir. Se unen algunos hermanos de los que ya no están cuando lo llamé, pero al final no le pregunté nada. Yo no sé quién hoy está escuchando la palabra por medio del Facebook. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ustedes hoy en este lugar, pero es una palabra importante. Y es importante que reconozcamos que la gracia y el favor del Señor está sobre nosotros. Que la misericordia de Dios, aún a hoy, a esta hora, casi 8 de la noche, está extendida sobre usted, está extendida sobre mí. Es importante que no nos acostumbremos a estar en Lodebar. No es un lugar hecho para usted y para mí. Mefiboset habitaba en la casa de Saúl.
Y de ahí fue trasladado a Lodebar en una condición que le ponía en desventaja. Usted habitaba posiblemente en algún momento en una casa de oración, servías en una casa de oración, hasta incluso tal vez ministraba la palabra del Señor en una casa de oración, en las calles, en tu casa, en tu familia, pero el enemigo ha querido llevarte a Lodebar. No te acostumbres a vivir en Lodebar, no aceptes las condiciones que Lodebar ofrece para cada uno de nosotros. Usted y yo debemos de romper con eso y debemos de decir: ¡hey! Despierta. No es este el lugar que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. No es esa la condición que el Señor tiene trazada para ti como su fin. Él tiene para ti un fin de victoria, tiene un fin de gloria, tiene un fin contigo en las bodas del Cordero. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo le he permitido tanto al enemigo? Mira cuánto me ha arrinconado, mira qué cerca estoy de Lodebar, o mira qué tan hundido y qué tan cómodo estoy en Lodebar. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo le he permitido tanto al enemigo? Y es necesario que le tracemos límites. Él no es mayor que nuestro Dios. El enemigo no es mayor que el Señor. Usted puede decir: bueno, en este momento Él es el que domina mi vida. Yo te digo, acércate al Señor y entrégale tu vida a Dios para que sea Él dominando, y entonces así puedas empezar a limpiar, puedas empezar a cortar y le puedas poner un límite al enemigo. ¿Qué hago aquí? Tengo que levantarme, tengo que salir de aquí y tengo que escuchar la voz de quién es el que me está llamando. ¿Quién es el que me está llamando? David mandó a Siba a llamar a Mefiboset. El Señor posiblemente ha usado instrumentos para llamarte, para decir tu nombre, para invitarte nuevamente a que formes parte de su familia, a que retomes ese linaje, a que retomes tu posición. ¿Quién es el que nos está llamando? ¿Quién es el que está tocando a tu puerta? Escucha su voz. Alejandra decía ahora al inicio, bueno, no tomemos en poco el llamado que el Señor hace a nuestra vida. Hay uno que reconoce su linaje. La pregunta de David a Siba fue: ¿queda uno de la casa de Saúl? O sea, ¿queda uno del linaje de Saúl? ¿Queda algún descendiente? Sabemos que nos enseña la palabra, él había hecho un pacto con Jonatán, de que si su familia moría, él iba a tener misericordia de su familia y viceversa. Y David lo que pregunta: ¿queda uno de la casa de Saúl? Y el Señor me hacía entender que esta palabra es para que usted y yo acá en Casa Suriel no nos permitamos arrinconar por el enemigo, pero para que el que está afuera, que en algún momento estuvo en una casa de oración, formó parte del cuerpo de Cristo, escuche la voz de aquel que dice: ¿queda alguno de los que son mis hijos? ¿Queda alguno afuera? ¿Queda alguno en Lodebar? Porque le estoy llamando, porque tengo espacio en la mesa, porque necesito que venga. Y quiero que usted pueda leer cuando él lo manda a llamar, creo que es en 2 Samuel 9, que es lo que le menciona es: porque haré misericordia. Si alguno lo encuentra primero, 9:13, 3. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y es lo que el Señor quiere hacer. Si bien es cierto, es un Dios celoso, es un juez justo, pero cuando el Señor te llama, primeramente es porque extiende su misericordia, porque extiende la misericordia sobre cada uno de nosotros. Y Mefiboset se acercaba como con temor en su posición de perro muerto que decía, pero David le decía: no temas, porque lo que te haré es misericordia. Y le decía: te voy a restituir. Y si avanzamos en la palabra, le da las tierras que eran de su abuelo y de su papá y demás. Y es lo que el Señor hace con nosotros, y es lo que Él quiere hacer contigo. Él reconoce que Él invirtió la sangre de Cristo por ti. Dice la palabra: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador pasa
de muerte a vida. Te puedo decir, pasa de Lodebar nuevamente a la luz del reino de su Hijo. Y es lo que el Señor quiere hacer, está llamando, está tocando, y lo que Él anhela es hacerte misericordia, hacerte misericordia. Es con lo que Él se acerca a usted y a mí, con su amor, con misericordia. Y de esta manera quiero cerrar con las personas en el Facebook, y quiero decirte, si eres un servidor del reino de los cielos, te pido en esta noche y te hablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú conoces que en ese nombre hay autoridad. Te hablo en el nombre de Jesús de Nazaret y te digo, escucha la voz del que te está llamando. Escucha la voz del que está ahí tocando a tu puerta, que te dice, aquí estoy, quiero hacerte misericordia. Te han enseñado y sabes que Él es un caballero, que Él no te va a obligar, pero en esta noche ha usado instrumento por gracia y misericordia de Dios para decirte, recuerda que tienes un linaje, recuerda que Lodebar no es el lugar creado para ti. Y te digo, si tú quieres salir de ahí y si quieres levantarte, repite conmigo esta oración y dile, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, tu misericordia ha sido tan grande, Señor, que hoy me mandas a llamar a pesar de mi condición, me mandas a llamar a pesar de cómo yo me estoy mirando, a pesar de mi descuido. Jehová, te pido que me perdones. Vamos, dile, te pido que me perdones. Hoy quiero tu perdón, quiero tu misericordia en mi vida y quiero que me ayudes a levantarme. Quiero que me ayudes a salir de esta tierra de perdición en la que me encuentro. Y reconoce que tienes necesidad de Él. Dile, yo necesito de ti. Quiero retomar mi identidad en Cristo. Quiero reconciliarme contigo y que nuevamente, Señor, tú puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto nuevamente como mi Señor y Salvador y reconozco que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame a permanecer en tus caminos y avanzar tomado de tu mano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Si has hecho esta oración, yo te felicito y espero de verdad que puedas buscar un lugar donde congregarte, que puedas aumentar tu lectura en la palabra. Seguido al llamado que David hace a Mefiboset, lo que hace es sentarlo en la mesa del rey. Y la palabra dice que él comía de la mesa del rey. Y mira, este es el alimento que el rey ofrece para ti. Aliméntate de la palabra del Señor para que puedas ser fortalecido y para que puedas permanecer. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, yo quiero